Bendito sea el Señor. Vamos en esta hora, hermano y hermana. Hermanito. Ahí, exacto. Gracias. Saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando ya en esta red social de Facebook. Dios les bendiga. Les enviamos un saludo fraternal de parte de toda la iglesia, a todos los hermanos reunidos aquí. Gracias por sintonizarnos. Y en esta hora vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para pedir la bendición, para que Él pueda bendecir nuestra vida todavía a través de la palabra de Dios, del mensaje, del estudio en el cual hoy vamos a estar meditando. Así que le invito, hermano, hermana, para que cerremos nuestros ojitos y ahí le pidamos a nuestro Padre Celestial. Oramos al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos infinitas gracias, Padre de gloria, por concedernos estos momentos especiales, Señor, de estar en este lugar, Señor, y al mismo tiempo, Señor, estar en muchos lugares, Señor, donde ya nuestros hermanos se están conectando, Señor de gloria, para poder recibir, Señor, tu palabra, tu consejo, Señor, la enseñanza de este día, Señor, que ha de bendecir nuestra vida, Señor de gloria. Pedimos, Señor, tu bendición por tu iglesia. Fluye, Padre de gloria, con tu misericordia, con tu fidelidad, Señor del cielo, que tus promesas fieles sigan cumpliéndose en favor de tu iglesia, Padre de gloria. Provee, Señor, para cada una, Señor, de las necesidades de tus hijos. Tú las conoces, Padre de gloria. Cada familia, hogar, hermano, hermana. Dios mío, obra y fluye, Señor del cielo, para que no falte nada a los que confiamos en ti, Señor. Pedimos igualmente por aquellos que están quebrantados de salud, Padre de gloria. Obra poderosamente, Señor, que tu poder, tu virtud, Señor, pueda posarse, Señor, sobre cada cuerpo enfermo, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, cualquiera sea la enfermedad. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor, que todo es posible para ti, Señor. Fluye, Señor, y llega ahí donde está el enfermo, la enferma, Rey de gloria, que ahí tu poder los toque, Señor, y des vida en abundancia, des salud, Señor, a tus hijos, y a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Y ahora pedimos también por nuestros gobernantes, alcaldes, gobernadores, nuestro presidente, Señor de gloria. Bendícelos, Rey del cielo. Guarda su salida y su entrada, Señor. Guarda a su esposa, sus hijos, los que le rodean, Dios mío, para que puedan tomar decisiones sabias, puedan dictar leyes que bendigan a tu iglesia, Señor. Que, Señor, se cumplan tus propósitos a través de nuestro presidente, Señor de gloria. Permite, Señor, que también, Señor, una ley sea emitida, Señor, en favor de los inmigrantes, de los jóvenes soñadores, para que, Señor del cielo, puedan vivir, Señor, más tranquilos en este lugar, Señor, en esta gran nación que nos ha acobijado, Señor del cielo. Obra, Señor, para que, Señor, se dicten leyes justas que bendigan, que protejan al inmigrante, Señor de gloria. Igualmente pedimos, Señor, por los que están en el campo médico, los que laboran, Señor, los que cuidan a los enfermos, los que arriesgan su vida para cuidar a otros, Señor, de diferentes enfermedades. Dios mío, recompensa su labor y obra, Señor, y bendícelos y guárdales, Padre de gloria. También pedimos, Señor, por nuestros países de origen. Bendice, Señor del cielo, ten misericordia de nuestros países de origen, Señor, donde hay tanta pobreza, Señor, tanta necesidad. Dios mío, obra
para que haya bendición material para nuestros conciudadanos. Bendice a nuestros presidentes en estos lugares, Señor. Dales sabiduría. Guarda su salida y su entrada también. Y que, Señor del cielo, seas tú, Señor, quien guíe sus pensamientos, sus acciones, para que sigan siendo bendición a aquellos, Señor, nuestros conciudadanos en aquellas naciones, Señor de gloria. Pedimos también, Señor, misericordia. Pedimos liberación, Señor, para aquellas naciones que aún, Señor, a pesar de estar, Señor, con esta enfermedad, esta pandemia, Dios mío, todavía sufren persecución, sufren hambres, sufren sed, Dios mío. Mueren, Señor, sin tener la oportunidad de recibir un tratamiento, Señor, un cuidado por sus enfermedades, porque son regímenes narcotraficantes, regímenes ateos, disfrazados de socialismo, de comunismo, ateísmo disfrazado de libertad, Señor, que solo trae muerte, persecución y hambre, Dios mío. Obra, Señor, levanta organizaciones poderosas para que, Señor del cielo, estas naciones sean liberadas, Señor de gloria. Obra en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Argentina y otras tantas naciones, Señor, que ya están contaminadas con este cáncer criminal del ateísmo, que viene, Señor, disfrazado con socialismo, con comunismo. En tus manos de amor los encomendamos. Y ahora pedimos, Señor, que en la lectura de tu divina palabra, en el estudio de este día, Señor, seamos todavía edificados, Señor. Tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tu palabra nos muestre, Señor, tu voluntad, Señor de gloria. Háblanos, instrúyenos, exhórtanos y edifícanos. Y añade a tu pueblo, a los que tú has predestinado para vida eterna, Señor. Y también pedimos por aquellos hermanos y hermanas que se han alejado de tus caminos, Señor. Bendícelos. Obra, Señor, en sus corazones para que regresen a ti, Señor, el único Dios vivo y verdadero. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, amado hermano y hermana. Si usted trajo su Biblia, o puede abrir su aplicación en un teléfono inteligente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es la porción que estamos tomando como base para el estudio doctrinal en el cual estamos ocupaditos, titulado La inspiración de las Escrituras. La inspiración de las Escrituras, capítulo número 3 de segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Leemos entonces versículo 16, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, y los hermanos en Facebook pueden ponerse cómodos también. Hemos ya hablado, hermano y hermana, de las evidencias que nos muestran de cómo este libro, al cual nosotros llamamos Biblia, es la palabra de Dios. Como ya lo hemos dicho, hermano, toda la enseñanza, la doctrina que Dios ha dejado para la iglesia, la extraemos de ella, de la Biblia. Entonces es para nosotros, la iglesia, muy importante, hermano, el estar muy seguros
de que toda la enseñanza que recibimos, como dice aquí el versículo que leímos, toda ella es inspirada por Dios. Claro, viene la inquietud, vienen las preguntas, pero ¿cómo es eso? Si Dios la inspiró, pero si fueron hombres los que la escribieron. Pues ese es lo maravilloso, ¿verdad, hermano? De que Dios, siendo Dios, así como de la misma manera escribió o prescribió para el pueblo de Israel en tablas de piedra, dice, hermano, los mandamientos para el pueblo de Israel. Así pudo haberlo hecho con nosotros, sin tener necesidad de recurrir a los humanos para que le escribieran. Él pudo haberlo escrito solito, sin necesidad de nosotros. Pero como Dios, hermano, ha querido tener, hermano, ese acercamiento con los hombres, ha querido mostrar su amor, su consideración para el ser humano, Dios ha querido o quiso usar sus vidas para que esa inspiración que de Él fluía, hermano, se la pudiera transmitir a los hombres que Él ocupó para escribir este libro. Ya lo dijimos, hermano, un poco más de 40 hombres que Dios usó para escribir este libro sagrado. Diferentes épocas, diferentes posiciones sociales, económicas, diferentes, hermano, pensamientos, profesiones. Sin embargo, hermano, como hemos venido viendo, hermano, de esas evidencias, es una unidad, la Biblia es una unidad de principio a fin. Tiene una extensión, bueno, cuando se habla de extensión, hermano, se habla de los diversos temas que ella, hermano, muestra o nos enseña, como lo es su extensión. Pero hay algo importante todavía, hermano, en esas evidencias externas. Y es que, hermano, las profecías de la Biblia, esa es otra evidencia, hermano. ¿Cómo, hermano, este libro, que muchos desprecian porque dicen que fue escrito por hombres, ha, hermano, visto la fidelidad de Dios para que, hermano, las profecías que en él están o en ella están escritas se vayan cumpliendo al pie de la letra? Al pie de la letra, porque mire, hay gente que piensa que la Biblia, hermano, los hombres se sentaron, agarraron un papel y dijeron, vaya Moisés, escribe tú. Y entonces, bueno, está bien, ven Samuel, escribe ahora tú. Ven David, escribe ahora tú. Y entonces como que cada quien, había una línea, entonces cada uno fue pasando. No fue así, sino que fue, hermano, fueron años, centenios, un espacio de 1600 años, hermano. La mayoría de ellos ni se conocieron, hermano. La mayoría de ellos no se conocieron. Pero cuando escribieron, ¿por qué concuerda lo que uno u otro escribió? ¿Por qué concuerda? ¿Por qué se cumple? ¿Por qué lo que uno profetizó, otro habló que se cumplió? Porque ahí es ahí donde muestra la palabra. La Biblia muestra que es inspirada por Dios, que fue Dios, hermano, el que su conocimiento, su sabiduría la transmitió a los hombres para que ellos escribieran. Y al final, hermano, cada uno de ellos, vamos a ver más adelante como dice el concepto, hermano, escribió el íntimo pensamiento de Dios. Entonces otra evidencia, hermano, son las profecías que se
se hablaron, que se dieron. Hoy vamos a ver muchas citas bíblicas y vamos a ver la diferencia de años que se dieron, hermano, entre una profecía y un cumplimiento de esas profecías. Entonces, no puede ser posible que esos hombres que no se conocieron, hermano, ahora estén escribiendo de algo que aquellos escribieron y que se está cumpliendo o ya se cumplió. Amén, hermano. Así que vamos a buscar en el caso de las profecías. Si usted me acompaña, vamos a ir a Isaías capítulo 44. Libro del profeta Isaías, capítulo número 44. Versículo 28. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces aquí, hermano, Ciro no había nacido. El que iba a ser rey no había ni aún nacido, hermano. Y cuando Dios ilumina a este profeta, le da el nombre. Le da el nombre y le dice, ¿qué dice de Ciro? Isaías ni sabía quién era Ciro, ni sabía quién iba a ser Ciro. Pero como Dios lo inspira, él escribió lo que Dios le inspiró a escribir. Y entonces él no entendía. Bueno, ¿qué dice de Ciro? Y él escribió, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor, que cumplirá todo lo que yo quiero. Y él escribía. Y por eso dice el apóstol Pedro que estos hombres, los profetas, ellos indagaban diligentemente y le preguntaban a Dios. Iban a las escrituras, a los que habían escrito antes de ellos, y andaban indagando por qué el Espíritu de Dios les había inspirado a escribir aquello o a hablar aquello, en el caso de los que hablaban o profetizaban. Ellos indagaban, dice. Pero dice el apóstol Pedro que Dios les daba respuesta y les decía que lo que ellos escribían lo estaban escribiendo para que eso que ellos escribían tuviera un cumplimiento en un futuro. Entonces ellos decían, no se preocupen, no te preocupes, Isaías, tú escribe lo que yo te inspiro a escribir, no te preocupes, yo me voy a encargar que lo que tú estás escribiendo se cumpla. Ellos solo tenían que obedecer, recibir la inspiración y comenzaban a escribir, hermano. Digo, Isaías nunca conoció a Ciro, pero él habla de Ciro, el rey, el emperador, y eso se cumple. Usted puede leer Esther, puede leer Nehemías, y ahí usted puede ver, hermano, en qué posición aparece el rey Ciro. Ya Dios lo había dicho. Dios lo había dicho. Vamos a buscar otra porción, por favor. Vamos a ir aquí en el 45 mismo de Isaías, el versículo 10. Vamos a buscar versículo 45, 45, perdón, y tenemos el versículo, a ver dónde está, bueno, vamos a leer otro,
Vamos a ir a Jeremías. Lo que quiero decir, hermano, es que de Ciro, lo que se está escribiendo, hermano, se escribió mucho tiempo antes de que él naciera. Ahora vamos a ir a Jeremías, capítulo 29, si usted me acompaña. Jeremías 29. Versículo 10, vamos a ver. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. A este lugar. Entonces, hermano, si usted ha leído la Biblia, la pregunta es: ¿visitó Dios a Israel después de los 70 años? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Visitó Dios a Israel después de los 70 años de cautiverio? ¿Sí o no? Sí. Porque allí lo está diciendo él, lo estamos leyendo. Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, está hablando de los 70 años de esclavitud, porque Dios también profetizó y dijo, hermano, este pueblo es muy rebelde y por tanto me tienen cansado, los voy a entregar a una nación, se van a ir esclavos a Babilonia por 70 años. Y así sucedió. Así sucedió. El rey de Babilonia se los llevó cautivos. Y exactamente, hermano, estuvieron cautivos 70 años. Después de 70 años dijo el Señor: yo los voy a visitar. Entonces vino Dios y levantó un enemigo contra Nabucodonosor para liberar al pueblo de Israel y que volvieran de nuevo a su tierra. Pero fíjense, aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? Pero la profecía de Ciro que acabamos de leer, hermano, esa se escribió entre el año 740 al 687 antes de Cristo. Esa profecía. Esta de Jeremías que estamos leyendo, hermano, se escribió esta profecía entre el año 626 y 587 antes de Cristo. Antes que Cristo. Se escribió. Fíjese cuántos años. O sea que, ¿cómo vamos a pensar que Jeremías se puso de acuerdo con San Mateo? O con Juan, o con Marcos. Si Jeremías ya estaba bien muerto, ¿no? Ya habían pasado 700 años. 600 y algo de años. Entonces no es posible, ¿verdad?, de que gente que no se haya conocido jamás, hermano, humanamente escribieran algo que mantuviera esa unidad de esa revelación, hermano. No es posible. Entonces, ¿cómo es posible que lo que se escribió 700 años antes de que el Señor viniera, 600 años, 500 años, y hermano, llegar al cumplimiento después de tanto tiempo? O sea, que hay gente que oyó la profecía, gente que murió y la profecía no se cumplió. Pero porque no se cumpliera no quiere decir que Dios mintió. Pasó el tiempo, pero la profecía se cumplió fielmente. Solo cuando el Señor, hermano, nace, bueno, cuando el Señor muere, se cumplieron, hermano, 30, más o menos 30 profecías que el Antiguo Testamento hablaba de él, como Isaías, hermano, donde nos dice, hermano, las palabras que iba a decir, su manera de ser, su manera de vivir, el nombre que le iban a poner, hermano.
Ella no sabía. Bueno, el Señor le dijo: escribe, se va a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y él lo escribió, pero no lo entendía. Y allá, hermanos, 600, 500 años después, se cumple lo que Isaías, Jeremías y todos los profetas hablaron. Vamos a buscar otra porción, nos habla de eso. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 5. Váyase como que se va buscando el Nuevo Testamento. Vamos en Jeremías y váyase como que va buscando el Nuevo Testamento. Por ahí va a encontrar Oseas, va a encontrar Joel, Amós, Abdías, Jonás, y va a encontrar Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Esta profecía de Miqueas se escribió entre el año 740 y el año 710 antes de Cristo. Y oiga lo que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sigue hablando. Pero fíjense, Belén. Miqueas escribió, hermano, ya dijimos, casi 700 y algo de años de antelación. ¿A dónde iba a nacer el Señor? ¿Y qué dice? Pero tú, Belén. ¿Se recuerda usted cuando los sabios del oriente que llegaron a Israel porque habían visto la estrella, y entonces ellos dijeron: ha nacido el rey de Israel? Y cuando ellos llegaron a Belén, a Israel, a Jerusalén, llegaron preguntando. Entonces llegó a oídos de Herodes, que era el rey, bueno, el gobernador, era el que gobernaba ahí. Pues no era rey también Herodes, en ese entonces el Herodes del nacimiento del Señor era rey. Y dice que llegaron y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Y dijo Herodes: yo soy el rey aquí. Y yo: man, no, hemos visto su estrella y Dios nos ha revelado que ha nacido el rey de Israel. Y entonces Herodes mandó a llamar a todos los intérpretes de la ley, a todos los religiosos. Les dijo: oigan, ¿qué dice la escritura? ¿A dónde va a nacer el Mesías? Entonces dijeron: oh, dice el profeta que en Belén de Judea. Si ellos no sabían que la profecía decía eso. ¿Y a dónde nació el Señor? ¿A dónde nació? En Belén. En Belén. ¿Y desde cuántos años antes Dios ya lo había dicho? Ya lo dijimos. Entre 740, 700 años, 710 años antes de que el Señor naciera, Dios lo dijo. Dios lo dijo a través del profeta Miqueas. Entonces, ¿cómo, hermano, un hombre común y corriente, aunque eran hombres de Dios, iban a tener la capacidad de ver el futuro, hermano, hasta tanto tiempo después, 700 años? O sea, es imposible. La única respuesta que podemos tener, hermano, es eso, que es Dios el que les revelaba esas verdades y ellos simplemente las escribían. Pero Dios los inspiraba, se llenaban de la presencia y sentían la presencia y oían quizás que Dios les decía: escribe, ahora te voy a dictar, escribe. Comenzaban a escribir, hermano. Yo le aseguro que Miqueas, que
ni cuenta se dio que lo que él escribió se cumplió 700 años después. Ya había muerto Miqueas, pero se cumplió. Entonces usted ve, hermano, que como la palabra de Dios encontramos en ella que se dijo algo 700 años antes y que a los 700 años se cumplió. Entonces, ¿qué nos da eso a nosotros? Confianza de que todo lo que Dios ha hablado en esta palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Y si usted mira, hermano, cómo se está desarrollando el mundo, hermano, exactamente como Dios dice que va a pasar. Como Dios dice que va a pasar. Todo lo que está aconteciendo, hermano, ya Dios lo había dicho. Amén, hermano. Otra porción, vamos a buscar. Ahora vamos a buscar eso que Miqueas dijo hace 700 años. Vamos a buscarlo en San Mateo capítulo 1. Usted ya conoce la respuesta, ¿verdad? San Mateo capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando de 700 años después. Ya pasaron. Al correr usted las hojas de la Biblia, está corriendo 700 años desde Miqueas 5:2 hasta San Mateo 1:18. Está corriendo 700 años usted y yo. Versículo 18, ¿qué dice? Vamos a leer. Podemos leer desde el 18, pero bueno, vamos a leer. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya Dios no había profetizado también, ¿verdad? Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Verdad? Y si usted sigue leyendo la visita de los magos, y cuando Herodes pregunta dónde deben nacer, le dice en Belén. Dice, si usted puede buscarlos, en el 4 dice: convocados, desde el capítulo 2, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Exactamente, ellos le están dando la cita del profeta Miqueas, la profecía. Ahora, lo que dice, hermano, en el versículo 22 o 23 o 22, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese, oiga lo que dice, lo dicho por el Señor a través del profeta, por medio del profeta, cuando dijo, y cita ahí, hermano, Isaías capítulo 7. ¿Quieren que vayamos al capítulo 7 de Isaías? Vamos al capítulo 7 de Isaías. Isaías, busque Isaías, o si quiere anótelo. 14 dice: por tanto, oiga lo que dice, está escribiendo, Isaías está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios, porque dice, capítulo 1 de San Mateo, dice que eso se cumplió para que se dio para que se cumpliese lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Versículo 14: por tanto,
el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ve, hermano. O sea que, mire, el pueblo de Israel no tenía, hermano, excusa. Si Dios les había puesto en bandeja de plata toda la verdad, hermano. Y ellos lo sabían, porque cuando Herodes pregunta, dice: Miqueas dijo que en Belén de Judea. Así lo dijo, ahí está en Belén, vayan a buscarlo. Y ahí estaba el niño. Ahora aquí en el capítulo 1 de San Mateo, hermano, dice, hermano, eso, lo que aquí hace años Dios había dicho a través del profeta Isaías. Pero miren lo que, qué lindo, porque dice: el Señor mismo os dará señal. ¿Señal de qué? De que ese ser que iba a nacer, dice ahí, es Dios con nosotros. Eso quiere decir, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces Dios le está diciendo, 700 años antes, a través de Isaías, le dice: miren, yo los amo tanto que voy a descender en forma corporal del ser humano. Y aquí está la señal, para que ustedes cuando ocurran sepan que se los dije antes. Él no les hizo la pregunta, porque si el Señor les hizo la pregunta: ¿podrá una virgen dar a luz? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? ¡No! Por eso, porque cuando la Biblia habla de virgen, está hablando de una doncella que no ha tenido un acercamiento, una relación sexual. Es virgen. Por eso se llama virgen, porque no ha tenido una relación sexual. No es como los católicos romanos, apostólicos romanos, no sé qué dicen, que la Virgen María fue virgen antes y después del nacimiento del Señor. Y usted y yo lo sabemos que fue una mentira, porque María tuvo más hijos. ¿O no tuvo más hijos? Entonces no murió virgen. Pero dice, el catolicismo romano dice que María fue virgen antes y después del nacimiento del Señor Jesús. Cuando la Biblia en San Mateo capítulo 13 nos da hasta los nombres de los hermanos del Señor Jesús. Pero entonces el Señor le dice: mire, va a ocurrir un milagro. Una virgen va a dar a luz. Una virgen va a dar a luz. Por eso es que a José le dijo: mira, lo que hay en el vientre de María ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque es Dios. Ahí dice Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. Y por eso Dios lo dijo antes. Por eso les digo, les voy a dar una señal, para que vean que cuando se cumplan, vean que yo no les estoy mintiendo. Entonces las profecías lo que hacen, hermano, es confirmarnos que la Biblia, este libro bendito, sagrado, es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Vamos a buscar entonces, ahora, si usted me acompaña, Salmos 22, libro de los Salmos, capítulo número 22. Esta porción del libro de los Salmos se escribió 974 años antes que naciera el Señor Jesús, casi un milenio. Oiga, 974 años se escribió esta porción. Versículo 22. Capítulo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Les parece familiar esa expresión? Elí, Elí,
Lama Sabactani. 974 años antes que pasara, ya Dios estaba diciendo, hermano, las palabras que en su agonía nuestro amado y bendito Salvador, hermano, iba a expresar. 974 años antes. ¿Verdad, hermano? Porque usted se recuerda esas palabras, ¿verdad? Se recuerda, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar otra porción. Casi terminamos, porque el tiempo nos avanza. Aquí Salmos mismo 16. Salmos 16. Versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora leemos en 1 Corintios 15, si usted me acompaña. 1 Corintios 15, si no la encuentra, usted anótela y entonces usted en su casita la busca. 1 Corintios 15, versículo, vamos a buscar. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces, como el Señor ya había dicho en el libro de los Salmos 16, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ¿se acuerda usted, hermano, que el mismo Señor se lo dijo así como corridito, como para que no se dieran cuenta? Cuando le dijeron, ¡hey! ¿Qué señal nos das tú para que creamos en ti? ¿Qué señal nos das? Y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levanto. Se voltearon a ver el templo. En 46 años fue construido este templo. Y tú dices que en 3 días lo levantarás. Y dice, no, dice, es que él le hablaba del templo de su cuerpo. Por eso dice, cuando él resucitó, sus discípulos se acordaron de esas palabras. Cuando él había dicho, destruir este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levanto. ¿Estuvo el Señor, hermano? ¿O resucitó el Señor al tercer día? ¿Sí o no? Entonces, ve, hermano, cómo las profecías lo que hacen es, hermano, confirmarnos que la Biblia no es un libro cualquiera. Que la Biblia no es un montón de papel que aguantó con lo que le pusieron. Eso es lo que dice la gente. Ah, el papel aguanta con lo que le ponen. Pero hay una diferencia. Iba a decir pequeña, pero realmente es grande. Que lo que en este libro está escrito ha tenido y tendrá fiel cumplimiento todo lo que en ella se escribe. Si no, miren las profecías que estamos leyendo que ya se cumplieron. Vamos a ver, vamos a ir a Hechos 13. Libro de los Hechos, capítulo 13. Con esta porción vamos a terminar por hoy. 13, 35. ¿Qué dice? Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo mismo que dijo inspirado David en el Salmo 16. ¿Verdad, hermano? Entonces usted puede ver, hermano,
que estos hombres no se conocieron. Pero cuando, hermano, se cumplía una palabra, ellos dijeron, sí, ese es el cumplimiento de lo que dijo el profeta tal allá, hace tantos años. Sí, eso es lo que el Señor dijo en su palabra a través del profeta tal, para que se cumpliese la escritura. Hoy aquí lo estamos viendo hecho realidad. Ahora, mire, hermano, no hemos terminado con las porciones, pero le voy a decir una cosa, hermano. Usted y yo somos el cumplimiento de una promesa de Dios. Usted y yo somos el cumplimiento de una promesa de Dios. Porque cuando Dios se cansó de Israel, Dios los desecha, y entonces Dios dijo, me voy a hacer de un pueblo. Voy a tomar un pueblo de entre los gentiles. Un pueblo para mí. Y por eso dice el Señor, cuando les habla a Israel, dice, muy enojado con ellos. Muy enojado con ellos. Dice que a la que el Señor le había dicho amada, Dios le iba a decir la no amada a Israel. ¿Y de nosotros qué dice, hermano? Y a los que no eran pueblo mío, dice, los llamaré pueblo mío. Pueblo mío. Entonces, hermano, el hecho de que usted y yo hoy seamos hijos de Dios es porque Dios dijo que de entre los gentiles iba a agarrar gente a la cual Él le iba a llamar su iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, ¿verdad, hermano? Somos el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso es que Dios ahí con Israel no está tratando, ahí lo está dejando, porque Él está ocupado con nosotros, sanando, salvando, bendiciendo a los gentiles que no teníamos nada que ver con las promesas. Pero entonces Dios dijo, bueno, como Israel son rebeldes y todo, de los gentiles me voy a hacer de un pueblo fiel. Y entonces por eso San Juan capítulo 1 que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted le ha recibido al Señor, sí o no? ¿Usted y yo hemos creído en Él, sí o no? Amén. Pues como le hemos creído y le hemos recibido, San Juan capítulo 1 dice que Dios dijo que nos iba a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios, y si usted lee más adelante ese capítulo, dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. O sea, quien nos engendra, hermano, quien nos da una vida nueva, quien nos hace hijos suyos, quien nos da la potestad de ser hijos suyos, no fue Isaías, no fue Jeremías, no fue Oseas, no fue David, fue el mismo Dios. El mismo. Por eso dice la palabra, ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Cristo es el que murió por ellos? ¿Quién nos va a condenar, hermano? Si cuando nos vienen a acusar, inmediatamente la sangre de Cristo, hermano, se muestra que nos ha lavado por completo. Aunque nos acuse de lo que nos acusa el diablo, somos imperfectos, cometemos errores, ofendemos a Dios, pero como hemos creído y lo hemos recibido, cuando cometemos pecados y le pedimos perdón, Él nos perdona. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Aleluya. Esa es la gran ventaja que tenemos usted y yo, hermano, por ser hijos de Dios. Que si nosotros le fallamos a Dios y le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos perdona. En cambio el mundo no. Ofende a Dios
pecan contra Dios y lo que hacen es añadir más condenación para ellos, porque Dios no los perdona, porque no son hijos de Dios. Así que, hermano, amemos este libro, hermano. Leamos la Biblia, porque ella da testimonio de Dios, porque ahí Dios nos muestra la vida eterna, porque ahí Dios nos dice cómo podemos ser bendecidos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias por